¿Puedes imaginar que tu cuerpo se mueva o realice sonidos sin que tú lo decidas? Imagina que estás sentado en clase, estás escribiendo y de repente tu mano se sacude o sientes la terrible necesidad de parpadear muy rápido. Esto, aunque no lo parezca, es real para miles de personas en todo el mundo. Se trata del síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que aparece en la infancia o en la adolescencia, siempre antes de los 18 años. Sus sellos más distintivos son los tics, que son aquellos movimientos o sonidos repentinos que se vuelven también repetitivos, y lo más importante es que son completamente involuntarios. Puede ser algo tan sencillo como parpadear sin parar, hacer muecas inesperadas o incluso soltar un pequeño gruñido sin poder evitarlo. Não posso chamar um preso? Ahora, ¿cómo se diagnostica? Pues no basta con tener un tic de vez en cuando. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, para hablar de diagnosticarlo, se debe cumplir ciertos criterios como 1. Como se ha mencionado anteriormente, están presentes múltiples tic motores y al menos un tic vocal. 2. Esos tic deben estar presentes por más de un año. No es tan sencillo como se me salió un tic por 2 semanas. Tiene que ser un patrón que se mantenga durante cierto tiempo. Los síntomas siempre empiezan antes de los 18 años, normalmente entre los 5 y los 10 años. Y los más importantes, no se deben a otra enfermedad ni al consumo de medicamentos o drogas. Existen otras características adicionales que suelen aparecer, aunque no son obligatorias para establecer el diagnóstico. Por ejemplo, los TIC tienden a identificarse en situaciones de estrés, emoción o fatiga, lo que significa que el estado emocional y físico de la persona influye directamente en la frecuencia y la severidad de los síntomas. Muchas personas con Tourette intentan reprimir sus tics de manera consciente, pero este esfuerzo suele aumentar la ansiedad y generan una sensación de incomodidad que tarde o temprano termina por liberar el tic con más fuerza. Otro aspecto frecuente son las comorbilidades, es decir, la presencia de otros trastornos junto al Tourette, como el TDAH o TOC. Además, es común encontrar síntomas de ansiedad, depresión o dificultades de aprendizaje. El diagnóstico lo realizan especialistas como neurólogos, psiquiatras o psicólogos clínicos, quienes se basan en una evaluación clínica detallada. Este proceso incluye entrevistas con la familia del paciente, la observación directa de los tics y, en muchos casos, el uso de herramientas estandarizadas como la escala de severidad de tics de Yale, que permite medir tanto la intensidad como la frecuencia de los tics para tener un panorama más completo de la condición. Ahora hablemos un poco más de los tics, que se dividen en tipos y son tics motores simples, rápidos, como parpadeos, sacudir la cabeza, encogerse de hombros. Tics motores complejos. Involucran más grupos musculares como saltar, tocar objetos o imitar movimientos. Tic vocales simples. Sonidos breves como toser, sorber, carraspear. Tic vocales complejos. Repetir palabras. Repetir lo que otros dicen. O en pocos casos, usar palabras obscenas. El Tourette puede parecer raro, pero en realidad no lo es tanto, porque según las estadísticas se nos muestra que
se presenta en alrededor del 0.6 de los niños, es decir, 1 de cada 160. Es más común en varones, con una probabilidad de 3 a 4 veces mayor que en mujeres. Los síntomas suelen aparecer entre los 3 y 8 años, alcanzan su punto máximo entre los 8 y 12 años y, en la mayoría de los casos, mejoran en la adolescencia alrededor de los 16 años. Sin embargo, un 60% de los afectados sigue teniendo tics leves o moderados en la adultez. Es importante saber que el Tourette no afecta la inteligencia ni la esperanza de vida. Las limitaciones muchas veces no vienen del síndrome en sí, sino de la falta de comprensión social. Causas o factores de riesgo. En cuanto a sus causas, todavía no se conoce una explicación exacta. Sin embargo, se han identificado varios factores de riesgo. La genética juega un papel importante, ya que se trata de un trastorno hereditario. Si alguien en la familia tiene Tourette o tics, las probabilidades aumentan. Además, pueden influir factores del cerebro, como cambios en sustancias químicas llamadas neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, que ayuden a controlar los movimientos y las conductas. A esto se suman algunos factores prenatales, como complicaciones durante el embarazo, el consumo de tabaco en la gestación o un bajo peso al nacer. Y como ya se mencionó, el sexo también influye, pues los varones tienen entre 3 y 4 veces más posibilidades de desarrollar el síndrome que las mujeres. Yes! Please! Ahora, la pregunta es, ¿se cura? La respuesta es no, pero sí puede manejarse. En los casos leves muchas veces no se necesita medicación, sino más bien comprensión, acompañamiento y un entorno que reduzca la presión social. En los casos más graves, cuando los tics afectan la escuela, el trabajo o la convivencia social, puede ser necesario recurrir a medicación como fármacos especializados. Para los tics más intensos se emplean neurolépticos o antipsicóticos. Por último, la terapia conductual es otro pilar fundamental, siendo la más efectiva la intervención conductual integral para tics. Esta técnica enseña a la persona a identificar la sensación previa al tic y a reemplazarlo por una respuesta alternativa menos disruptiva. Ahora sí, aquí tienes algunos datos curiosos que probablemente no sabías. Número 1. El nombre proviene de Georges Gilles de la Tourette, neurólogo francés que en 1885 publicó un estudio donde describió a 9 pacientes con movimientos involuntarios y vocalizaciones que compartían características clínicas. Número 2. Muchos artistas, atletas y figuras públicas han hablado abiertamente de tener Tourette, como lo es el caso de la famosa cantante Billie Eilish, quien contaba que desde niña tenía pequeños tics que nadie miraba fácilmente. Posteriormente, a los 11 años, fue formalmente diagnosticada. También tenemos a Tim Howard, un exjugador profesional de fútbol, quien empezó a notar sus primeros síntomas entre los 9 y 10 años. A pesar de esto, su talento no pasó desapercibido. Un asistente del entrenador de la selección sub-17 de Estados Unidos vio su potencial y decidió tomarlo bajo su tutela. Incluso se cree que el mismísimo Mozart pudo haber tenido Tourette. Número 3. Muchas personas con Tourette desarrollan mecanismos para canalizar sus impulsos. Puede ser por medio del arte, la música, el deporte o la escritura. Esto no significa que el Tourette dé más talento. Más bien, quienes lo tienen buscan salidas creativas o formas de expresión. Con todo esto dicho, ahora sabes que el síndrome de Tourette es mucho más que los tics que se ven a simple vista.
es un trastorno neurológico complejo, con origen en el cerebro, y que no limita la capacidad de una persona para alcanzar sus metas. Entenderlo nos ayuda a derribar aquellos mitos y sobre todo a construir una sociedad más empática, porque al final del día, detrás de cada TIC hay una persona única, con sueños, talentos y mucho que aportar.